Bueno, amados siervos, saludos nuevamente para continuar con este maravilloso tema. Vamos a dar un poquito hacia atrás y pues recapitular un poco lo que veníamos explicando, que está en la Torá, queridos cordritos. Pero es un extracto, es una condensación, un resumen razonado de lo que dice la Escritura. No es un análisis personal, un análisis basado en opinión, ni un análisis personal. Es un análisis exactamente como lo hubiera hecho el apóstol Pablo. De hecho, él comenta algunos de estos términos y llega a algunas de estas mismas conclusiones exactamente en sus cartas. Exactamente según nosotros lo hemos comentado o se las hemos planteado desde su cimiento. Vamos, ahí mi nombre es Rafael, para todos ustedes, Rafael. No me tienen que llamar con ningún apelativo ni título, porque soy siervo de ustedes y siervo del amo a secas, Rafael. Bueno, pues queridos cordritos, veníamos diciendo, estábamos hablando de los seres humanos contemporáneos a Noé, aquellos de la época cuando vino el diluvio, que ya para esa época, cuando Yahweh escogió a Noé para salvarlo de las aguas del diluvio y ahogar a todos los demás en las lluvias torrenciales del diluvio, toda esa humanidad había pecado, había entrado en un deterioro progresivo que había demorado pues prácticamente unos 1000 años, diríamos, tal vez un poco más, desde Adán, desde la caída de Adán, que Adán luego de su pecado pues no se conoció como un pecador empedernido, un loco entregado a vicios ni cosas así, sino que parece que en cuanto a todo lo demás se mantuvo recto. Y algunos de Enoc, por ejemplo, también era justo. Pero siempre hubo otros, como Caín y su descendencia, y como otros hijos y nietos y bisnietos de Adán, que pecaron más que otros. Y entonces por medio de esas descendencias particulares, de esas familias, vino entrando más imperfección en el ser humano, más propensidad a pecar, más facilidad para los demonios inducir al ser humano a pecar, porque el ser humano es influido por espíritus inmundos y por su imperfección y por lo que ya conoce que el demonio le ha enseñado a hacer por persuasión satánica. Se habitúa a seguir el mismo comportamiento, se habitúa a repetir patrones de conducta, y si son pecaminosos pues va a seguir pecando y se va a casar con otras descendencias de humanos que están tal vez más contaminados que la suya, de donde viene él y su familia, y va a adquirir pecados de otras descendencias, de familias y generacionales de otra gente, y entonces se va llenando el mundo, y cada descendencia, cada genealogía, querido codito, cada descendencia a través de las épocas va siendo peor, más contaminada espiritualmente y carnalmente, físicamente deteriorada también a consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaba pasando y llegó a pasar para tiempos de Noé, que desde Adán hasta tiempos de Noé la humanidad era un desastre. Ya eran gigantes, libertinos, homicidas, caníbales, gigantes, los genes alterados, una serie de cosas, queridos codritos, al punto y al grado que los seres humanos contemporáneos a Noé no saben lo que era no pecar. Pues todo el tiempo y de continuo los seres humanos de esa generación de Noé pecaban de toda manera y forma que se les ocurriera, de toda manera y forma posible que se les ocurriera, obviamente influidos por Satanás y sus demonios, que habían incluso bajado y tomado de las hijas de los hombres para procrear con ellas una nueva raza, una nueva especie híbrida de humanos mezclados con demonios, queridos. Y todos esos seres humanos prediluvianos que vivían por tantos años pecando y haciéndose cada vez más malos y más violentos,
no tenían cómo regenerarse o cómo renovarse a sí mismos. Esto es lo importante de esto. No tenían más, o sea, no tienen otro destino, no tienen otra manera, no había nada en el plan de Yahweh para ellos. Yahweh los dejó. ¿Para qué? Pues para que vieran, para que nosotros hoy viéramos lo que Satanás es capaz de hacer con el ser humano cuando éste abandona a Yahweh o no lo tiene o no lo conoce. Aunque vivamos 5.000 años después de los hechos, Yahweh permitió que eso sucediera como ejemplo para nosotros, para que nosotros no solamente sepamos el poder que Satanás tiene y lo que puede hacer, sino que lo hizo, lo llevó a cabo, que destruyó la humanidad completa al punto que no servía para nada, y Yahweh dijo, yo la voy a ahogar. ¿Para qué yo quiero esto? Así que no tenían cómo regenerarse o cómo renovarse a sí mismos, pues, y cuando uno tiene, uno se consagra para hacerlo. Uno es consagrable cuando tú tienes la manera como, tú dices lo voy a hacer porque ya tengo la manera de hacerlo. Pero si no tienes manera, ni la conoces, no tienes cómo hacerlo. ¿Cómo te vas a consagrar algo que no sabes qué vas a hacer ni cómo? Así que no podían regenerarse porque no tenían ni el Espíritu Santo de Yahweh, ni tenían la ley de Yahweh que lo pudiera reenfocar en lo que es pecado y no es, en lo que es bueno y es malo, en lo que es profano y es cador. No lo tenían. No tenían el Espíritu Jacob de Yahweh y no tenían la fe tampoco, que los pudiera ayudar a levantarse de su estado caído y empezar a purificarse. Amados, tanta era la interferencia satánica que para unos cuantos años antes de Noé, un número de Sheidim se casaron con mujeres humanas para corromper el ADN de toda la humanidad y forzar a Yahshua en el futuro, cuando viniera y naciera de simiente humana, a que tuviera que nacer de esa gente híbrida, humana y demoníaca, en vez de Yahshua poder nacer de humanos con sus genes inalterados por simientes ajenas y extrañas. En vez de Yahweh poder hacer que su hijo ya naciera de simiente humana, pues digamos como la de Adán con el pecado original, nada más, que a fin de cuentas así fue que nació Yahshua. Y está bien que tuvo bisabuelas y tatarabuelas que eran, pero ya habían sido purificadas, entonces ya estaban en obediencia, ya eran parte de Israel, ya estaban guardando la ley, ya habían sido lavadas y limpiadas. Me refiero a Ruth la Moabita y a Rahab la ramera, querido Cordero. Como si fueran nuevas quedaron. Ellas sí tenían cómo renovarse, porque ya para cuando vino Rahab, cuando entró Ruth al pueblo, ya el pueblo había sido escogido, Israel había sido escogido como nación santa, y Yahweh les había dado su ley y había hecho un pacto con ellos. Pero Hasatán vio eso también y dijo, ¿cómo? No se cayeron todos. Yahweh levantó un pueblo, escogió aquí a uno, a Jacob, le cambió el nombre a Israel. Va a ser un pueblo, una nación santa de esto, le va a dar su ley para que se renueve. No lo puedo permitir, dijo el demonio, que Yahweh lo reprenda, ¿verdad, querido cuadrito? Y adivinen quién ganó. Yahweh. Pero sí se le permitió a Satanás que interviniera, pero no sin previo aviso al pueblo. Yahweh les dijo, tengan cuidado con mi pacto y guárdenlo cuando entren en la tierra de la promesa. No sea que hagan como los demás seres humanos y pequen y vivan como sin ley y pierdan todas las bendiciones. Y los agarres a Satán y los asimile al resto de la humanidad que está caída y endemoniada y practicando pecados y actuando hasta en hipocresía. No permitan eso, y lo permitieron, queridos. Los israelitas lo permitieron. Bueno, estábamos ahí hablando que los Sheidim, o unos ángeles, dejaron de ser ángeles de Yahweh cuando se casaron con las hijas de los hombres, ya desobedecieron y inmediatamente tomaron el nombre de Sheidim, de demonio. Y no se pueden regenerar los demonios, para ellos no hay plan maestro de salvación. Para ellos no hay arrepentimiento, no hay sacrificio. Fíjense ustedes que los sacrificios, el templo, todo esto que Yahweh tiene para purificar al ser humano es para seres humanos. No para gente, no para seres entes espirituales caídos. Ni siquiera es para purificar a los animales.
porque los animales no pecaron en sí, fue el ser humano que pecó. Y los seres humanos hicieron que toda la creación, incluyendo la creación animal y la creación mineral y toda la creación vegetal, toda sufriera de las consecuencias de su pecado, del pecado del ser humano. Pero no fue la creación, no fue la fruta prohibida la que pecó, no fue la malanga, no fue la yautía ni el jitomate, no fue el perro, no fue el gatito, no fue el buey ni fue la jirafa. Sin embargo, ellos están afectados por el pecado al punto que la Escritura dice que la creación entera, todos los animales, todas las plantas, el aire, todo está tan contaminado y tan afectado por el pecado del ser humano que la creación entera a una gime en Ejad, gime con todo junto. Ay, líbranos de esto, ¿qué es esto? Ustedes han visto los perritos en las calles muertos de hambre y peleándose unos por otros por un huesito, haciéndose pedazos. Eso no era así. En el jardín del Edén los perros no eran así, ni siquiera peleaban por un hueso porque no comían huesos ni comían carne. Comían hierba y había para todos y no había pecado, no había violencia y no se les metían demonios a estos pobres perritos, queridos corderitos. Pues cuando Yahweh limpia al ser humano, va a limpiar la tierra, va a limpiar los animales, va a limpiar las plantas, va a limpiar todo y va a restaurar todo. Todo lo va a restaurar y lo va a hacer como era todo en la tierra y todo en el cielo, todo en el universo entero. Porque el pecado humano ha trascendido hasta el espacio, hasta los cielos. Bueno, afectó parte de la creación humana, de la creación angelical. Ay, disculpen, querido coito, no sé qué me pasa hoy, que no he dormido anoche. El pecado del ser humano, el ser humano pecó primero y después fue que los ángeles abandonaron sus moradas y se casaron con las hijas de los hombres. Para que ustedes vean, si el hombre hubiera estado en Kadushá sin pecar y las mujeres no se lo hubieran permitido, no hubieran hecho eso, porque ya dijo que se multiplicarán según su especie. Y los hombres y las mujeres se vean un animal, una cebra, venir a ellos para copularse y multiplicarse, decían que no. O si vean un ser que no era un ser humano, un ser angelical, un ser demoníaco de donde fuera, decían no, tú no eres de mi propia especie. Pero como estaban caídos y en pecado, en imperfección, ni cuenta se daban, queridos colegas. Y de hecho todo el ser humano está en imperfección aún, porque el ser humano no ha sido perfeccionado. Si está en esta tierra está todavía sujeto a la carne, sujeto al pecado y en imperfección, queriendo purificarse y hacerse perfecto, pero no que lo haya conseguido. Así que todos estamos propensos al pecado, al punto que sí pecamos todos los días, dice la Escritura. No así que vamos a pecar, vamos a correr para pecar porque me encanta el pecado, sé lo que es y no me importa. No. En pecados que desconozcamos o pecados que nos sorprendan a nosotros, pues disfrazados de tal manera, la tentación puesta tan como un dulcecito tan bonito que tú cuando lo abres y te lo comes, ay, si esto era pecado y no puedo. Ven, queridos corderitos. Así a veces peca uno. A otros los hacen pecar. Le echan alguna cosa impura en un alimento puro. Adrede, hay gente que hace eso. Le echan cosas en las bebidas a los hombres, a las mujeres. Tómatelo, zumo de naranja. Y cuando vienes a ver, ¿qué es esto? Una cosa hipnótica. Ahora te violo. Imagínense ustedes, queridos colegas. El propio hombre, el propio ser humano, miren lo que pasó con Cam y su padre Noé. Noé se tomó el vino él y se emborrachó él porque tomó de más. Pero aquel pudo haber dicho, es mi padre, como, oye, atrás Satán, que eso, que yo, que viendo la desnudez de mi padre, no. Dijo, sí, no está viendo nadie, vamos a ver la desnudez de mi padre. Y vio la desnudez de su padre Noé. Otro pecadote más. Ven, queridos corderitos, el ser humano tiene la decisión, pero a veces no tiene la fuerza de voluntad o a veces no tiene conciencia del pecado. No sabe lo que es pecado y lo hace. Porque no todo el mundo tiene la Torah, no todo el mundo ha sido llamado, no todo el mundo es pueblo escogido, no todo el mundo ha sido instruido en la ley. Hay gente, la mayor parte de la gente que vive por ahí pecando, creen que la ley está abolida. Entonces para ellos eso no es pecado, porque somos libres, somos libertad, nos prometió Yahshua y somos libres de la ley, y no saben de lo que están hablando. Y se creen que son libres para pecar.
Y se creen que estamos en la carne significa tengo permiso para pecar porque estoy en la carne. No. La Escritura dice que no vivamos según la carne. Estamos en la carne, pero no podemos vivir según la carne. Tenemos que vivir según el Espíritu para vencer los deseos de la carne. Eso lo leímos en una parte de este mismo mensaje hace unos minutos. Que este mensaje tiene 5 partes en 5 videos diferentes. Así que todos esos seres humanos contemporáneos de Noé, los del prediluvio, justo antes del diluvio, eran solo carne para Yahweh, carne nada más, con espíritu de hombre, pero no tenían espíritu HaKodesh, no tenían espíritu de Yahweh, no tenían espíritu santo, espíritu puro, no tenían espíritu de hombre. ¿Y cómo era el espíritu del hombre? Válgame, dispuesto a cometer sin ninguna instrucción, un espíritu salvaje, de animal irracional, porque los animales tienen más raciocinio que los seres humanos. Es verdad, el ser humano peca de manera que ni los animales pecarían. Eran solo carne para Yahweh y no seres humanos del espíritu suyo, ni a imagen y semejanza de Yahweh como él los había creado. Ya habían perdido toda imagen y toda semejanza a su creador. Y Yahweh vio y dijo: madre mía, se me dañó la creación. Obviamente vio que los Sheidim bajaron, se tomaron. Vio que enseñaban las artes de seducción, la música, los maquillajes, las armas. Enseñaban a pelear, hasta cuchillos, hasta cosas de bronce, de metales, para que mates, para que apuñales, para que esto, los brebajes, las cosas, las magias, enseñó todo. Los demonios enseñaron todo eso a los seres humanos y los corrompieron al grado de que no servía ni uno solo para tiempos de Noé, excepto Noé. Y Yahweh dijo: déjame pasar revisión de esto aquí, esto está tremendo. Solamente veo un hombre justo en toda la tierra, Noé. Me queda uno que no está pervertido, que no peca, solamente uno que lucha contra el pecado, solamente uno que no sigue la corriente del mundo, Noé. Entonces mandó el diluvio y se agotó todo el mundo menos Noé y su familia, sus hijos y las esposas. No había nietos ahí todavía. Canaán no había nacido. Canaán, el hijo de Cam, que maldijo Noé, no había nacido, no estaba en el arca ni cuando se bajaron. Bueno, pudo haber nacido durante, si ella entró en cinta, ¿verdad? Si la esposa de Cam entró en cinta al arca, pues a lo mejor entonces nació en el arca o poquito después que se bajaron, no se sabe, no importa. Pero luego del diluvio, del evento de la Torre de Babel, que siguió unas 7, 8, 10 generaciones después de Noé, ya estaban los seres humanos en suficiente número, ya habían Noé y esos 3 hijos habían tenido un montón de nietos y bisnietos y tataranietos, y eran otra vez varios pueblos pequeñitos, pero mucha gente. Y vino uno, Nimrod, y los trató de unir a todos, y como todos hablaban la misma lengua, entonces Nimrod dijo: vengan acá, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer nuestro propio plan, porque yo quiero, vamos a llegar todos allá arriba y ser como aquel de allá arriba. O sea, ¿quién está hablando ahí a través de Nimrod? Satanás, porque eso fue lo que Lucero dijo en su corazón: quiero ser como Yahweh y usurpar su trono y ponerlo más alto que el trono de él, en rebelión, de manera usurpadora, sin permiso de Yahweh, sin hacerlo, porque él podía subir allí. Yahweh, puedo subir a donde ti, sentarme en tu trono. El padre le hubiera dicho: sí, siéntate. Pero con esa actitud de: si me siento ahí no me quito, te saco a ti, te meto una patada, padre. Yahweh, el padre, no le iba a dejar. Ven. Entonces, luego de ese evento de la Torre de Babel, Yahweh procedió según tenía planificado dentro de su plan maestro de salvación para el ser humano, para la humanidad completa. No en ese momento se iba a llevar a cabo de principio a fin, era en etapas, pero ahí siguió la siguiente etapa. Empezaron las etapas tempranas del plan de salvación, y de las etapas más tempranas era escoger una descendencia
a través de la cual vendría el descendiente Yahshua. Y esa descendencia desde las profecías antiguas había sido dicha que sería una específica de todo el pueblo escogido de Israel, que tenía 12 tribus, vendría de la descendencia de Judá. Porque la descendencia de Judá, para cuando vino Yahshua y se manifestó en el mundo, para cuando el verbo se hizo carne y nació a través de los judíos y de Miriam, su madre, que era biológicamente judía, los judíos de todo el mundo, aunque eran tan malos, estaban dominados por los fariseos religiosos y los saduceos, pero a diferencia de las demás naciones, eran buenos, porque tenían Torah y obedecían 3/4 partes, mitad, 3/4 partes, 90%, lo que tú quieras, pero no completa. Pero obedecían lo que no obedecían los demás, porque los demás ni Torah tenían. Obedecían algo similar que Abraham les había enseñado, pero no la Torah, porque a Abraham tampoco se le dio la Torah. Abraham vivía de lo que tenía por dentro y de lo que Yahweh le enseñó verbalmente a él. Entonces, querido Corderitos, pues como eran solo carne, los prediluvinos, Yahweh los mató a todos, escogió un pueblo escogido que lo llamó Israel, para de ahí tener un descendiente que serviría de renuevo, para renovar a ese Israel original que luego caería y que Yahshua tendría que renovar, para eventualmente en el milenio ponerlo a reinar sobre las naciones y completar la etapa final de su plan, renovar al mundo entero, a todas las demás naciones del mundo, por medio de su nación santa, pueblo mediador, real sacerdocio, real mediador, para mediar entre Yahweh y Yahshua y las naciones, y convertirlas a todas, a Yahweh, a Yahshua y a la Torah, en Israel. Todas las naciones serían santas, todas las naciones del mundo que son paganas hoy serían santas, y todo Israel caído se purificaría también para tiempos del milenio, estarían puros. Sería la nación primogénita en purificarse, y a través de esa nación primogénita o primicia, Yahweh purificaría a todas las demás naciones del mundo durante los 1000 años de su reinado. Así que ahí vemos a Yahweh procediendo según su asombroso plan de salvación, que ha mantenido en secreto y que lo va revelando etapa por etapa, poquito a poco, para que el enemigo no se entere, porque si no se lo ponemos en bandeja de plata, lo destruye más fácil. Para salvación de toda la humanidad, escogiendo para sí mismo Yahweh, esto lo dice el apóstol Pablo, escogió para sí a un pueblo de toda la tierra, para renovarlo y para purificarlo. Primero o antes que a todos los demás pueblos o naciones que también va a purificar y renovar. Los demás pueblos del mundo serían renovados por medio del primer renovado, Israel. El primer pueblo santo sería Israel, y luego ese ayudaría a las demás naciones sin renovarse, a hacerse santas también. Así que Israel fue escogido por encima de todos los demás pueblos del mundo, no porque fuera mejor que nadie, era hasta peor, como nación primogénita de entre muchas otras naciones que vendrán después a ser purificadas durante la última etapa, el milenio, la séptima etapa del plan de Yahweh. Y a ese pueblo llamado Israel, Yahweh les entregó su ley en el monte Horeb. Hizo un pacto con ellos allí en el monte Horeb, que está en Sinaí, que está en Arabia. Y es importante saber que ese pacto hecho por Yahweh con el antiguo Israel en el monte Horeb, que está en Sinaí, en Arabia, lo quebrantaron todas las 12 tribus de Israel, aunque la gente se crea que no, diga que no, aunque los judíos digan que no, que son los que dicen que no. Pero la escritura, si ellos obedecieran lo que dice Yahweh, seguirían lo que dice la escritura. Y la escritura dice que ellos quebrantaron el pacto igual que los demás de las 10 tribus del norte. Entonces, todos a quienes creen a lo que dice Yahweh en su palabra, lo que dicen hombres por ahí engreídos y con ínfulas de sabios y las barbas por acá, que si yo me la dejo hasta el ombligo si me da la gana. Y no por eso voy a saber más que Yahweh, no por eso voy a saber más que escribió esto. Así que dejemos de estupideces y dejemos de comportarnos como carnales. Si es que hemos sido nación escogida, debemos tener el espíritu y aceptar que lo que Yahweh dice por medio de su espíritu, y Yahweh nos da su espíritu a todo el mundo, nada más que los que lo obedecen. Y los fariseos están en desobediencia desde que Yahshua vino al mundo.
Bueno, a ese pueblo llamado Israel, y Judá era una de las 12 tribus, la escogida para que Yahshua naciera en el futuro. ¿Por qué? Porque Yahweh sabría que Israel caería, las 12 tribus caerían completas, pero en 2 etapas. Primero caerían las 10 tribus del norte y después la última tribu en caer sería Judá. Y antes de caer, justo antes de caer Judá, o simultáneamente con su caída, aparecía Yahshua. Así que apareció justo Yahshua a tiempo de que antes de que cayera Judá y desapareciera. Y se hiciera peor de lo que era en el primer siglo. Pero no importa que se haga peor. Yahshua dice, ensúciate más, Israel. Efraín, ensúciate más. Dan, ensúciate más. Judá, ensúciate más. Porque yo, sucio peor que ese, lo saco. Él es jabón de lavandero, es como lejía. Yahshua purifica todo, querido colega. Yahshua hace nuevo todas las cosas. Yahshua los renueva todo. Él es el renovador, Él es el renuevo, el retoño, el renuevo. Hay una palabra en hebreo que dice eso, que Él es el renuevo de Israel. Así que con Yahshua venir a tiempo, mientras los judíos estaban todavía sin caer, cumplió con la profecía. Y después que cayó, cumple con la profecía de ahora usar a su pueblo escogido, a su remanente fiel de Judá, que era la Quejilá, la asamblea, la eclesía, que él formó con sus apóstoles como pilares de la eclesía, y la basó en Jerusalén, donde estaban los fariseos que no eran de la eclesía, que no eran creyentes en Yahshua, que no estaban en Mashiach, y esos fueron los que cayeron. Pues la eclesía no cayó. La eclesía se ha mantenido con los 2 apóstoles y con todos los que son fieles, que salen de los caídos y entran en proceso de purificación a través del renovador Yahshua, que Él es el mediador del nuevo pacto en el cual Israel, que va a reinar, tiene que estar hoy. Porque Yahshua es el heredero y Yahshua es el mediador del nuevo pacto y Yahshua es el rey del reino milenario de Yahweh. Y sin Él no entramos, no reparte tronos, nadie tiene corona, nadie tiene nada. Así que tenemos que estar en Él para que Él nos reconozca y nos ponga a reinar como Israel renovado suyo. ¿Ven? Entonces repetimos, a ese pueblo llamado Israel, que tenía 12 tribus y todavía las tiene, están todas caídas todavía. El hecho de que estén unos viviendo aquí, otros allá, no, eso no tiene nada que ver geográficamente, están en todos sitios del mundo, dice la Escritura, pero están caídos, espiritualmente están caídos, no están en obediencia a la Torah como deberían estar. Y para Yahweh, obediencia en opinión humana a su ley no vale. Tienen que estar obedientes en cuanto a su opinión, a la opinión de Yahweh, al visto bueno de Yahweh, no recibir visto bueno de hombre. Les entregó su ley en el monte Oreb, pero vino el maligno e hizo caer a la nación primicia de Yahweh. Porque sabía que Yahweh le iba a usar para el futuro, para renovar a todas las demás naciones. Y Satanás tiene un plan que es impedir que Yahweh renueve a Israel para que nadie pueda ser renovado. Porque Satanás sabe que Yahweh va a renovar a todas las naciones y al mundo entero por medio de su nación primogénita, Israel. Y si Satán puede impedir que Israel, la nación primogénita, surja y se levante y logre su objetivo, él sabe que no puede realizarse la siguiente etapa, que es renovar a las naciones en el milenio. Y está feliz y contento con eso. Y eso él hizo caer en el antiguo Israel, a todo el pueblo antiguo. Pero se le escapó Yahshua y se le escapó el remanente de Israel, la eclesía, la asamblea, los sacados de ahí y renovados por el Espíritu. Se le escapó, y lo dice en Apocalipsis 12, a Satanás. Y se fue a perseguirla, pero no ha podido erradicarla, queridos colegas. Y a esos los puede matar en sus cuerpos, pero no les puede matar su espíritu, porque el espíritu es lo que va a reinar en el milenio. Y el espíritu es lo que va a ser resucitado, aunque a cuerpos, pero no cuerpos humanos mortales como estos que tenemos hoy. Unos cuerpos espirituales nuevos que tienen apariencia, que se pueden hacer visibles, pero no dependen de aire, ni de comida, ni de nada. Entonces, queridos corderitos, pues como siempre, pendiente a Satanás, a lo que no le importa, o lo que sí, lo que a él le importa todo lo de Yahweh, pero no para cumplirlo. No para obrar a favor de que se haga, sino para obrar en contra. Hizo caer a la nación primicia y la labor restauró, perdón, tengo un problema del habla, ¿saben? ¿Se han notado cuánto disparate digo a veces?
Cuando hablo rápido me sale más, se me nota más. Así que yo trato, déjenme bajar las revoluciones, yo trato de hablar más pausado para controlar el problema que tengo con la lengua pesada, que tengo propensidad a tartamudear, queridos. Se han dado cuenta, no es invento, no es para que me cojan pena, no es para llamar la atención. Yo, si yo fuera a llamar la atención, yo le llamaba de otra manera. Me vestía de Armani, queridos corderitos. Yo me vestía de Armani y me veo, pero ¿qué dicen? ¿Quién es ese? Rafael. Yo no estoy buscando llamar la atención de nada, es una realidad. No me gusta vestir de Armani, por eso estoy vestido así. Y es una realidad que tengo problemas de tartamudo, igual que Moisés, y no lo dijo, Moisés lo dijo, y no lo dijo para presumir, ni para que cogieran pena, ni para llamar la atención. ¿Entendemos los espirituales, los maduros? ¿O hay niños entre ustedes todavía? Yo pregunto, yo sé que hay 2 o 3. Hay niñitos que se creen que todo es son tan carnales que se creen que todo el mundo es igual que ellos. Atrás, Satanás. Límpiense de esa inmundicia, queridos siervos. Sean maduros. Hay gente que tiene otros defectos que incluyen unas cosas tan vergonzosas que yo no las puedo decir aquí. Y no lo comentan porque hay gente como ustedes que dicen que están llamando la atención y sin embargo están sufriendo de cosas peores. Y no lo comentan pues porque no les permiten, no tienen la confianza. Qué pena, ¿verdad? Pero nosotros nos pueden comentar de todo porque nosotros tenemos compasión y misericordia hacia los sufridos. Así debemos ser todos, compasivos y misericordiosos, lo dice la Escritura, queridos. Y servidores unos de otros, sí, vamos a ver. Porque eso es lo que nos hace ser verdaderos israelitas, según el Espíritu, no según la carne. Así que Satanás, el adversario, hizo caer a la nación escogida Israel. Y así pues la labor restauradora de Yahweh para con las demás naciones y para con la propia nación de Israel, que no se había terminado la labor restauradora y purificadora. Pero la labor purificadora de la propia nación de Israel y luego la futura que iba a ser Israel hacia las demás naciones quedó en suspenso, quedó temporalmente interrumpida por la caída de Israel. Estando Israel a mitad de renovarse, se cayó. Y entonces, y así continuó estando aquel pueblo que Yahweh había escogido. Hasta que siglos después de esa caída que se mantuvo. Una caída no quiere decir que se murieron todos, que desaparecieron, que se extinguieron. No, están por ahí multiplicándose y todo, pero espiritualmente caídos en desobediencia, ven, que no en fidelidad como Yahweh quiere. Están creciendo, comiendo, viviendo, durmiendo, casándose en infidelidad y no en fidelidad como Yahweh quisiera. No en pureza. Entonces continuaron estando así hasta que siglos más tarde llegó el tiempo de que se manifestara el profetizado renuevo, el renovador Shiloh Yahshua HaMashiach, el hijo de Yahweh, el que restauraría todo en la tierra y en los cielos. Pero pues veamos el resultado de lo que hace una caída, de lo que consigue Satanás cuando hace caer al ser humano. Y la primera caída pues fue de un hombre y de una mujer de Adán, no fue un pueblo entero porque no existe un pueblo entero, pero luego, para cuando tiempos de Noé habían pasado como 1000 años, habían varios millones de habitantes en este mundo, queridos. Recuerden que un ser humano que vive 800 años, ustedes saben cuántos hijos puede tener un solo hombre, y una mujer que vive 700, 800 años, usted sabe cuántas apariciones, puede tener 700,000 hijos. Una mujer puede tener del mismo marido 1000 hijos, si pare cada 9 meses, imagínense ustedes. Y un hombre que tenga múltiples esposas, ¿cuántos hijos no va a tener? En 900 años, en 700, en 800. La tierra se llenó así, pero de gente caída, de gente infiel, de gente malvada, de gente desobediente, de gente ignorante, malísima, querido. Y eso lo hizo Satanás. Veamos el resultado de la caída de Adán siglos antes.
y veamos como un solo pecado causado por Adán afectó a la humanidad entera, miles de años después, a punto de que ya no servía para nada bueno y Yahweh lo tuvo que destruir. En Génesis 6:5. Y Yahweh vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, nunca hacer nada bueno, queridos. Y estamos en tiempos así, y si no me equivoco es el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que dicen que no sirven para nada bueno, para ninguna, son inútiles en cuanto a buenas obras, no saben, no sirven para nada bueno, queridos. Y le pesó a Yahweh, al Creador Padre Yahweh nuestro, le pesó haber hecho al ser humano en la tierra, y sintió pesar en su tristeza, vamos, lo contrario de gozo, tristeza en su corazón, tristeza en su corazón y en su espíritu. Y Yahweh no le gusta sentir eso, porque él es espíritu que tiene que estar gozoso con el gozo del espíritu. Pero él es fuerte y lo tolera, pero no por toda la eternidad, porque se consume. Tiene que tener él un límite, que él diga: yo voy a sufrir por el ser humano porque yo lo creé con amor y se me está perdiendo, y voy a sufrir por él hasta cierto punto, pero no siempre, toda la vida y toda la eternidad, porque eso no me da esperanza de salir de ese estado de tristeza y me consume. Así que me voy a poner un límite, dice Yahweh, y voy a cortar los días de esa tristeza, de ese pesar que voy a sentir por el hombre, y lo voy a limitar a 6.000 años o 120 tiempos. Vamos a ver. Y Yahweh dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves de los cielos, porque me pesa haberlos hecho, me arrepiento de haberlos hecho. Pues los hizo y los puso al cuidado del lucero, pero al mismo tiempo él sabía que podían pecar y les dio libre albedrío a los ángeles y a los seres humanos. Pero cuando vio que lo que sucedió, pues lo sintió en su corazón, porque él había puesto espíritu de su espíritu en Adán y en Eva y en toda esa gente. Y ahora el espíritu de él pues se contrista al ver que ese espíritu no puede regresar a él. El espíritu de esos seres humanos está tan feo que él no lo quiere, no lo puede aceptar, no puede entrar en él porque lo corrompe, está feo, ese espíritu está dañado, está maleado. Pero tenemos que estar puros para estar en Kadoshá con él. Él es Kadosh y no podemos estar con él si no estamos Kadosh. Entonces dice: pero Noé, dice, voy a matar a todo ser humano, todo reptil, toda ave, todo animal. Mas Noé halló favor ante los ojos de Yahweh. Mira, Noé no lo mates, Noé está puro, no es justo, Noé no es así como los demás. Dice el versículo 9: Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Yahweh. ¿Ven? Ese no se había apartado de lo que tenía en su corazón, que sus tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, etcétera, y Adán les había enseñado. No se había apartado. De hecho, el papá de Noé conoció a Adán, queridos corderitos. Y otros que estaban vivos para el tiempo de Noé conocieron a Adán, lo conocieron, como si hubieran pasado 2 generaciones nada más. Pero lo que pasa es que esas generaciones duraban 900 años. Esa gente duraban como 900 años. Entonces dice: y Noé engendró a 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Yahweh, y estaba la tierra llena de violencia y de rebelión en contra de Yahweh, y en contra del ser humano, y en contra unos de otros, y en contra de los animales, y el ser humano en contra de estos, y los humanos y los animales en contra de los seres humanos, y todo el mundo en contra de todo el mundo. Y miró Yahweh la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había pervertido el andar recto que se supone que siguiera. Los animales por donde caminan los animales, haciendo lo que hacen los animales. Los seres humanos haciendo lo que hacen los seres humanos y no haciendo lo que hacen los animales. Pues estaban ahora seres humanos actuando como animales. Seres humanos permitiendo a animales
tener comportamiento como de humanos, sentándolos en mesas, durmiendo con ellos, como si fueran seres humanos, idolatrando las cosas creadas, los seres humanos, idolatrando reptiles como si fueran más que seres humanos, como si fueran Elohim, queridos colegas. Entonces Yahweh dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí, voy a destruirlos juntamente con toda la tierra. O sea, la tierra la va a tapar con agua, la va a ahogar, la va a purificar con agua. Se lo dijo a Noé. Dice la escritura que Yahweh no hace nada sin antes avisarlo a sus siervos los profetas, ¿verdad? Vamos a seguir en la siguiente parte, queridos codritos, porque aquí hay mucho, esto es bien denso y aquí hay mucha riqueza espiritual, mucha sabiduría de lo alto, que desmenuzándola es que nos la saboreamos. Shalom, shalom, y sobre todo tenemos que llegar al Israel caído, que se cree que está levantado, y el pacto que tiene hecho es con Sodoma, con Egipto y con Babilonia, y no lo saben, queridos, no lo saben, pero el apóstol Pablo lo sabía y lo dice en la escritura. Shalom, shalom, compartan estos audios, denles me gusta, y mi nombre es Rafael, suscríbanse a este canal. Aquí estamos para servirle a todos ustedes, queridos codritos, siempre y cuando sean ovejitas de Yahshua, estén en la buena voluntad de Él, y queremos conocerlos a todos, así que shalom, shalom.